Can Yaman ha soltado una bomba que ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que si creíais que ya lo sabíais todo sobre su supuesta separación de Demet Özdemir, agárrense, porque parece que el turco ha dado la razón de por qué su relación, según él, nunca pudo prosperar hacia la maternidad. Yo alucino. ¿Os acordáis de todas las veces que se rumoreaba que querían formar una familia? Que si Demet estaba lista, que si Can la adoraba, que si ya estaban planeando el futuro. Pues parece que todo era humo. Lo que ha dicho Can, y que ahora está circulando como la pólvora por todas las redes, es súper fuerte. Él básicamente está diciendo que Demet no podía ser madre. Ojo, que no digo que no pudiera querer ser madre, sino que él lo expone como un hecho. Para ser honestos, esto me parece bastante delicado. Can Yaman no se anda con rodeos, eso está claro. Pero soltar algo así, de repente, después de todo el tiempo que han pasado juntos, y ahora que cada uno parece seguir su camino, ¿qué pretende? ¿Dar carpetazo definitivo a la historia? ¿O quizás poner los puntos sobre las íes para que nadie más invente sobre su relación? Yo lo que creo que está pasando es que Can, que ahora está más enfocado en su carrera internacional y en dejar atrás el tema de Met, quiere limpiar su imagen o al menos, aclarar los motivos de su ruptura desde su perspectiva. Y si esa perspectiva incluye que Demet no estaba preparada o no podía ser madre en ese momento, pues él lo suelta sin más. Quizás no se refiere a algo físico, ¿eh? Podría ser algo más relacionado con la situación de ella, su carrera, sus aspiraciones o quizás, y esto es solo mi especulación, algo que Demet misma le comunicó en su momento y que él ahora saca a relucir. Porque, seamos sinceros, si Demet hubiese querido o podido ser madre en ese momento, y Can también, ¿qué los habría parado? Can siempre ha parecido un hombre bastante familiero, por así decirlo. Y Demet, aunque está súper enfocada en su carrera, también ha mostrado en entrevistas que la idea de la maternidad no le es ajena. Muchos dicen que Can es un aprovechado, que ahora que Demet está en la cima de su carrera, él quiere robarle protagonismo o generarle un problema. Pero yo sospecho algo más personal. Tal vez Can se siente incomprendido o malinterpretado en todo este asunto. Y al decir esto, está intentando explicar desde su punto de vista por qué la relación no llegó a ese nivel, a la formación de una familia que ambos, en teoría, deseaban. Imagínense la presión. Estar en el ojo del huracán mediático con cada movimiento analizado, cada foto comentada. Si además hay temas tan personales como la posibilidad de tener hijos en juego, y que no se concretan, la frustración debe ser enorme. Y quizás Can, después de todo este tiempo, ha decidido que ya no le importa lo que digan y prefiere ser el quien cuente su verdad, aunque sea una verdad que pueda herir sensibilidades. A mí me da la impresión de que Can está un poco harto de la narrativa que se ha creado alrededor de su relación con Demet. Todo era idealizado, perfecto, el cuento de hadas. Y cuando las cosas no salen como se planean, o cuando hay obstáculos que uno no puede superar, pues las parejas se separan. Y esta revelación de Can, por muy cruda que sea, podría ser su forma de decir, miren, la cosa no era tan simple como la pintan, había problemas de fondo. Ahora, lo que me pregunto es, ¿esto es un ataque directo a Demet? ¿O es simplemente Can intentando poner orden en el caos de rumores que lo rodean? Yo creo que él sabe que estas palabras van a generar un terremoto, y quizás le da un poco igual. Él está en otra etapa, enfocado en Hollywood, en proyectos grandes, y lo de Demet ya es parte de su pasado, un capítulo que quiere cerrar de una vez por todas. Pero aún así, me parece muy fuerte que exponga algo tan íntimo y sinceramente tan definitorio para una relación como la maternidad. Porque decir que no puede ser madre es una afirmación muy contundente. ¿Realmente él lo tiene tan claro? ¿O es una forma de justificar su propia decisión de seguir adelante sin ella? Piénsenlo bien. Si él lo dice y Demet no sale a desmentirlo categóricamente, ¿qué interpretamos? A veces el silencio también dice mucho, ¿no creéis? Lo que está claro es que esta declaración de Can Yaman ha abierto una nueva caja de Pandora, y va a dar muchísimo que hablar. Ya veo las redes echando humo y a los fans divididos entre defender a Demet o darle la razón a Can. ¿Pero ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman tiene razón al exponer un motivo tan personal para su separación, o es una forma un poco cruel de justificar el fin de su relación con Demet Özdemir?